Poblamiento disperso y poblamiento concentrado, dos conceptos fundamentales en la asignatura de Geografía de segundo de bachillerato. Ambos hacen referencia al poblamiento rural, al poblamiento del campo. Utilizamos la expresión poblamiento disperso en los casos en los que las casas, las viviendas, están separadas las unas de las otras, rodeadas por terrazgo. El terrazgo puede ser bien las tierras de cultivo, bien los bosques, los prados, etc. Utilizamos, por el contrario, la expresión poblamiento concentrado en aquellos casos en los cuales las viviendas están agrupadas formando villas, pueblos, de tal manera que entre las viviendas lo que hay no es terrazgo, sino que lo que nos encontramos son calles. El terrazgo está alrededor de esos pequeños núcleos que forman las viviendas. En la península ibérica, ¿cómo están distribuidos? Bueno, pues generalmente en la periferia, dando con la costa, suele predominar el poblamiento disperso, mientras que el poblamiento concentrado suele ser más habitual en el interior peninsular. Concretamente, en la zona norte de España encontramos un poblamiento concentrado con pueblos de menor tamaño, pero no mucha distancia entre ellos, mientras que en la mitad sur de la península ibérica acostumbramos a encontrar pueblos más grandes, pero con mayor distancia entre ellos. Si habéis recorrido, por ejemplo, La Mancha en coche, lo habéis visto. Encontramos pueblos de tamaño relativamente grande, pero con bastante distancia entre los mismos. Sin embargo, si vais a la zona de Castilla-León, veréis que los pueblos, sobre todo el norte de Castilla y León, o Navarra, los pueblos son más pequeños, pero están más cerca los unos de otros. Además, hay un tercer tipo de poblamiento, hay una tercera tipología, que es el poblamiento intercalar. El poblamiento intercalar está a medio camino entre el disperso y el concentrado. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues consiste en que el poblamiento en principio era concentrado, es decir, las viviendas se agrupaban en núcleos, pero luego han ido apareciendo en medio de esos núcleos de población una serie de unidades que se dedican a explotar esas tierras. Es el caso de la famosísima Masía catalana, o del caserío vasco, o en Andalucía del cortijo. El cortijo es una unidad de explotación agropecuaria propia de Andalucía y que da como resultado ese poblamiento intercalar, en el cual pues encontramos pueblos que forman claras unidades separadas las unas de las otras, pero en medio, entre los pueblos, encontramos estas otras unidades pequeñas que son los cortijos. Ni que decir tiene que en los últimos tiempos el éxodo rural está afectando de manera muy seria al poblamiento disperso, sobre todo en aquellos casos que hablamos de poblamiento disperso absoluto, es decir, casitas en una zona aislada, rodeada de su terrazgo y bastante separadas las unas de las otras. Eso está encaminado a la desaparición debido a los cambios de los últimos tiempos.